Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al quinto capítulo de este programa, La Constitución en Construcción. ¿Y por qué? Porque la Constitución está en construcción, por lo menos el proyecto que nos van a proponer a fin de año quienes lo están llevando a cabo. Saludamos a nuestros amigos de las plataformas digitales de País Lobo y las radios que nos acompañan, Radio Sago, Radio Despierta FM y Radio Mía de Río Negro. Voy a presentar a mis queridos compañeros panelistas y los voy a presentar en rima esta vez. Así que voy a partir por ella, la más bella. ¿Cómo estás, Rocío Gambra? Muy bien, querida Alicia, y saludo también a nuestros queridos amigos que los tenemos el día de hoy. Voy a saludar también a mi querido amigo ingeniero, el bombero, Héctor Maturana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y nos acompaña desde Puerto Montt nuestro amigo ilustrado, el abogado Lorenzo Miranda. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Alicia, Rocío, Héctor y auditores? Un gusto estar de nuevo aquí en el programa. Oye, esta semana, para informar un poco lo que está pasando en el Consejo, es la semana de la participación ciudadana. Están llegando a su término interesantes procesos que queremos conversar con ustedes y desarrollar aquí con mis amigos panelistas, y uno de ellos tiene que ver con las iniciativas populares de norma. Les cuento que al minuto en que estamos teniendo esta conversación, voy a subir mi computador, van 19. 19 iniciativas de las 1.300 que han logrado más de 10.000 apoyos. No sé si es harto, no sé si es poco, es un poquito más del 1%, significa que 99 quedaron sin poder pasar este filtro, pero yo las estaba leyendo muchas de ellas y saben que muchas de ellas hablan de lo mismo. Entonces ahí tengo un tema porque podrían haber agrupado a todas las iniciativas que más o menos decían, tenían el mismo propósito, pero con distinto vocabulario. En fin, ¿qué les parece? ¿Qué les parece cuáles son las más apoyadas? ¿Quién quiere partir? Em, Mira, a ver, un par de cosas. Respecto del proceso anterior, en este caso se dieron dos circunstancias prácticas de proceso que inciden en el resultado que se está teniendo, es decir, lo que decías tú, un poquito menos del 1% del total de las iniciativas presentadas, más de 1.000 y tantas iniciativas, están alcanzando más de 10.000 firmas. En el proceso anterior fueron, si no me equivoco, 78 iniciativas las que lograron superar el umbral requerido, y por lo tanto hay un menor número ahora. Ahora, efectivamente lo que tú señalas es que hay muchas de estas iniciativas que alcanzaron los 10.000 apoyos que repiten las temáticas, pero eso no es problema porque estas normas posteriormente puede el Consejo unificarlas, precisamente para efectos de si considera que alguna de estas, digamos, es interesante y vale la pena tramitarla y darle cabida en el texto constitucional. Lo que hace es que puede unificar distintas iniciativas. Así que eso. Hoy quedó un punto que planteó Lorenzo. Dijo una cosa que se me había pasado la vez anterior, la cantidad de iniciativas respecto a la vez anterior, y eso habla un poco también de desinterés, ¿ah? Perdón, no había reparado en ese elemento que yo creo que es clave. Independiente de la calidad de la iniciativa, de la profundidad de cada iniciativa, lo que hago la referencia, como planteó Lorenzo, es que hay menos cantidad de iniciativas populares. Y Sí, o eso sea, es un mal síntoma. Héctor, para sumarle solamente el dato cuantitativo, efectivamente en el proceso anterior se presentaron casi 2.500 iniciativas y en este proceso se presentaron 1.300 iniciativas. ¿Ya? Sí. Yo tengo un matiz ahí, Lorenzo, porque Dale. estas son las 1.300 iniciativas que pasaron el filtro, es decir, que tenían una relación con el anteproyecto, que tenían una necesidad y estaban bien fundamentadas. En el proceso anterior teníamos cosas como que el presidente Piñera nunca más vuelva a gobernar Chile y vaya acusado constitucionalmente. Ese tipo de cosas no los tenemos el día de hoy. Entonces hubo un filtro ahí que yo creo que no es comparable tan claramente. No sé cuántas llegaron inicialmente Sí. a ser presentadas, pero eso poner como antecedente nada más. Sí, o sea, yo creo que es un buen punto y efectivamente, además de eso, si consideramos que nuevamente la iniciativa con más apoyo popular es Con mi plata no, que tiene 21.227 apoyos,
en el proceso anterior, esa misma iniciativa tuvo 60.850 apoyos. Así que en realidad tu apreciación yo creo que es correcta porque los números así lo dicen. Sí, hay 206.000 personas que emitieron su preferencia, porque recordemos que cada persona podía apoyar hasta un máximo de 10 iniciativas. Por lo tanto, se consiguieron 501.000 apoyos, pero que venían de 206.000 personas. O sea, cada persona emitió 2.5 veces su opinión en estos apoyos. Es poca Mientras gente. estamos conversando, ¿ah? Mientras estamos Mientras estamos conversando, porque Sí. conversando, tenemos todavía... un par de Pero horas. No sí, deberíamos hacer tanto. Sí, no, no. sí. Oye, Sí, sí, cada persona, perdón, podía apoyar 10 iniciativas máximo. claro, claro. Ahora, con Mi Plata no, protejamos nuestros ahorros previsionales, se llama la más votada, como ustedes decían, que tiene que ver con garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir que tenemos los trabajadores sobre nuestros ahorros previsionales. Parece que todavía no se levanta esa amenaza y mucha gente tiene susto de que pueda venir una administración de turno y hacerse de esa plata por los fines que estime conveniente, pero es lo que se quiere proteger constitucionalmente. La segunda iniciativa a mí me llamó la atención, que está aquí, la más votada segunda, es Chile por los animales. Dice, iniciativa que busca proteger a los animales en la nueva constitución. A mí me llamó la atención porque sea un tema tan masivo, ¿eh? A pesar de que 18.000 personas, claro, quizás no es tanto a nivel nacional, pero es la segunda iniciativa más votada. Porque eso te habla de un tema de nichos también, de cuánto Sí. tú eres capaz de movilizar el nicho en particular al cual tú estás apuntando. Entonces, es interesante lo que tú señalas porque otras de las iniciativas que están, por ejemplo, es el tema del rodeo y la cueca, en particular, que también es un tema de nicho, que, bueno, sin duda son temas nacionales, pero también de nicho, en particular de qué tanto se pueden movilizar esas personas para ir a votar. Entonces, yo aquí me quiero detener más que vayamos viendo cada una, para no dar tanto la lata. Sí quería ir al tema de los miedos. ¿Cuántos dentro de estas iniciativas de norma van asociados a ese apoyo de los miedos en particular? Porque tú lo tocaste muy bien, Alicia, decías, con Mi Plata no, la vez anterior fue y existe este miedo a que te puedan quitar los fondos en algún minuto. Y dentro de eso, ¿cómo eso queda plasmado también en cuando tú construyes esta constitución? ¿Cuánto los miedos vigentes te van marcando la pauta de qué es lo que queda y qué es lo que no? Sí, solo un dato de nuevo estadístico. Hay otra iniciativa que se llama Es mi plata y punto, ¿ya? Que tiene la misma finalidad respecto de la propiedad sobre los fondos previsionales, que también tiene más de 10.000 apoyos. Pero ojo, dice la libre administración del 10% anual de los fondos previsionales. Y eso no sé si te da autorización en esa para sacarlos, por ejemplo. Lo voy a leer en este rato. Sí, el miedo. Mira, ¿viste? Mira, es que mira, dice, en esa que tú señalas, Lorenzo, tiene que ver Ujú. quizás con un tema de retiros, porque dice fondos previsionales permitiendo retirar, reinvertir, asegurar, trasladar a cuenta 2AP o darle el uso que estime conveniente el cotizante. ¿Cachai? Entonces yo no sé si ahí se abre Ah, la puerta, por ejemplo, a sí, los retiros de tienes fondos. razón. Mm. Sí, pero a ver, yo recojo lo que dice un poco Alicia, el tema de los miedos, y lo entiendo, porque Chile hoy día, o sea, hoy día, en este minuto, julio del año 2023, se viene parando recién de una serie de errores económicos, por ejemplo, el tema de los retiros. Entonces, claro, eso tiene dos aristas. Y el tercer elemento que se conjuga ahí es el tema de las pensiones, que concordemos todos que es un tema que hay que discutirlo. O sea, eso no está fuera de la mesa, hay que discutirlo, porque evidentemente está en juego la tercera edad y todos aquellos que quedaron, que no están, digamos, bien cubiertos en esa área. Pero de verdad, claro, creo que los miedos que hemos ido haciendo los que sea esta última etapa se están reflejando ahí. Pero sí me llama la atención, a pesar de esos miedos que muy bien describe Alicia, como también la cantidad de personas que quieren lanzar los proyectos, estas ideas, ¿cierto? Sería ciudadana, no son tantas. 20.000, yo apostaba más. Esta iniciativa que tú dijiste, lo de los cooperativos, no, ¿cuánto plata no? ¿Cuántas tenía de apoyo popular? 10, 12.000, Lorenzo. No, 20, pero 21.000 21.000. creo por ahí. o sea, Mm. imagínate, de 200.000, el 10% se puede inclinado, no es tan alto, no es tan alto. Eh, no es tan alto. Pensé que era un poco más potente el tema en esa materia. Sí.
Oye, ahora un comentario, digamos, general. Dale. Las alternativas de participación ciudadana fueron, y que, ¿no es cierto?, que ya están cerradas, fueron básicamente cuatro. La primera, que tenía que ver con los diálogos, donde habían unos diálogos convocados, donde se sortearon a 1000 personas de entre muchas personas que se inscribieron, organizado todo esto por las universidades de Chile. Y luego estaban los diálogos autoconvocados, donde cada persona podía, en un grupo de mínimo 4 y máximo 6 personas, generar un diálogo sobre los distintos temas de la Constitución. Después estaban las consultas ciudadanas, ¿ya?, donde cada uno individualmente ingresaba y respondía una serie de preguntas planteadas también en esta plataforma quieroparticipar.cl de la Secretaría de Participación Ciudadana. Y finalmente esta de las iniciativas populares de norma, que puede ser la que tenga mayor impacto relativo, digamos, en el proceso, si es que efectivamente ahora alguna de ellas logra ser acogida en el seno del Consejo Constitucional, porque recordemos que la convención pasada no recogió ninguna de forma directa. Sí decían algunos convencionales que ya estaban recogidas de una u otra manera, pero ninguna de ellas se transformó en norma propiamente tal. No fue vinculante en rigor. No lo es tampoco ahora. No. Sí, ahora a ver, quienes tienen a cargo este proceso de consolidación de información es la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que tienen hasta el día 21 de julio para entregar toda esta información ordenada al Consejo y presentar las conclusiones de todos estos procesos de participación ciudadana que dice Lorenzo. Y para mí va a ser muy interesante ver cómo el Consejo acoge todo esto, justamente tomando en consideración lo que decía Rocío, que da la impresión de que estas son propuestas de nicho, de un grupito muy específico que quiere influir respecto de su causa. Y yo creo que es todo lo contrario que hemos visto en el Consejo y en la Comisión de Expertos, porque hasta el minuto, por lo menos lo que yo he podido leer del anteproyecto, son materias bastante transversales, bastante constitucionales, por así decirlo, que son como que cómo se asigna el poder, cómo se entrega el poder, cómo se limita el poder, pero no son de nicho. Entonces vamos a ver cómo se interpreta. Supongamos que ellos no acogen alguna de estas cosas. ¿Va a empezar quizás a tener un poquito de rechazo el Consejo al no acoger esta participación ciudadana, como le pasó a la convención anterior? ¿O van a ser capaces de explicarnos que en realidad estos son materias de ley, que tienen que tomarse de forma muy general? Porque yo pienso, por ejemplo, en el tema de los ahorros previsionales, lo estamos proponiendo desde la desconfianza, desde el miedo, no desde cómo se va a administrar la vejez, por decir eso. ¿Cómo va a Chile darse un sistema de protección para cuando uno ya no está en una etapa activa de su vida? Entonces, lo estamos viendo muy como que me van a quitar la plata. Entonces, ¿cómo va a querer esa reacción? Por lo menos para mí va a ser muy interesante esa conversación. Sí, pero primero concordemos que el tema de la vejez, las pensiones en la vejez de todos nosotros, es un tema que tiene que estar en discusión y tiene que haber un mecanismo para ese tema, ¿cierto? El tema del mecanismo, pero sí concordemos todos que tiene que haber un modelo de pensión que sí cubra o proteja a los adultos mayores. Creo que estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso, Alicia? O sea, sí, pero mira, incluso hasta la definición de adulto mayor puede cambiar con el tiempo, porque si hace 20 años un adulto mayor era una persona que llegaba, por ejemplo, hasta los 70 años, quizás hoy una persona equivalente en vitalidad es una persona que tiene 85 años, por decir algo. Y yo no sé cómo avanzar la medicina y capaz que en 20 años más sea normal vivir 100 años, por decir algo. Entonces, yo creo que lo que redactemos tiene que ser tan flexible como para poder irse adaptando y que permanezca la idea que las condiciones de población activa, por ejemplo, tienen que proteger a la población pasiva, no sé, una cosa así, o contribuir a su manutención, no tengo idea, pero tiene que ser algo que no sea tan específico del problema que estamos abordando hoy día, creo. Sí, o sea, yo lo comparto plenamente. De hecho, leí una noticia esta semana. Holanda, de acuerdo a un ranking, que es el ranking que desarrolla Mercer, sobre los sistemas de pensiones en el mundo, Holanda tiene desde hace varios años
siempre una calificación entre el primer y el segundo mejor sistema de pensiones del mundo. Tiene un sistema bastante complejo, pero acaban precisamente de cambiar este modelo y están pasando a un modelo de capitalización individual, ¿ya? Donde todas las contribuciones al sistema van a ir a una cuenta de capitalización individual. Entonces, da lo mismo, y no lo estoy diciendo para decir, ve que el sistema chileno es bueno, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que ratifico lo que dice Alicia, es, ojo, tenemos que ir, ¿cómo se llama?, dejando el espacio para que esto se vaya flexibilizando. Y qué mejor ejemplo que ese, un sistema que hoy está rankeado como el mejor sistema de pensiones del mundo, está tomando una decisión respecto de otro sistema que nosotros decimos aquí en Chile que es el peor del mundo. Necesitamos esa flexibilidad. Lo que sí, ahí me falta un dato para lo que dice muy bien Lorenzo, pero es saber un poco si en ese país, que es Holanda, perdón, Holanda, ¿no, Lorenzo? Sí. Tenemos nuestra precariedad laboral. Hoy día en Chile, 1 de cada 4 trabajadores trabaja sin contrato. Y eso, evidentemente, ensucia, no que ensucia, perdón, pero no, la palabra no es correcta, es enreda el análisis respecto a la pensión del futuro de esa persona, porque no tiene contrato, o sea, no impone. Entonces, no conozco, habría que ver si ese dato tiene, hay sintonía, si hay mayor contratación de personas, o que imponen las personas, o que colocan plata en su capitalización individual. Yo creo que ese dato es relevante, porque en el caso de Chile, reitero, 1 cada 4 no tiene, trabaja y no tiene protección, ningún tipo de AFP o ISAPRE, o salud o sistema de pensiones. Eso es hoy día en Chile y ha ocurrido los últimos 7 o 8 años, y la tendencia No, va empeorando, por ejemplo. claro, sin perjuicio de no irnos al debate de pensiones, pero lo que tú planteas tiene que ver con una dificultad que no es del sistema, sino que es una dificultad de la sociedad. La sociedad esto es como si no tomases, no sé, manejar sin cinturón de seguridad. Bueno, el problema no es el cinturón de seguridad del auto, el problema es que la gente no lo usa. En este caso, Exacto. pudiera ser algo más o menos similar. Yo me figuro, no tengo el dato, a pesar de que he estudiado el sistema de pensiones holandés, de la informalidad, me figuro que teóricamente, por ser primer mundo, la informalidad debe ser menor, teóricamente, pero un buen dato lo voy a estudiar. Sí, en todo caso, para que te des cuenta cómo se tensiona un tema que evidentemente tiene que tener un piso constitucional, se empieza a tensionar por factores de contexto, factores que a uno le afectan, y empieza la discusión a ensuciarse y a tensionarse, y claro, y al final tenemos que salir del pantano. Y fíjate que solo estamos hablando de un tema, estamos en julio, y hoy día tiene que esto cerrarse en diciembre. ¿Cuál es el plazo cierre? ¿Cuándo está el documento final, Lorenzo? Noviembre. En noviembre, ¿qué Noviembre. día? ¿Primero día de noviembre? Ay, Pero de noviembre. Ya, en ya no me noviembre. la Lo que te precisión. puedo decir ahora, que son las Sé que, fechas más cercanas, es que el 17 de julio tienen que entregar las propuestas de modificación los distintos partidos, las uf, distintas bancadas, de lo que se quiera modificar del texto de los expertos. Y eso está aquí al ladito. Y para eso, bueno, aprovecho de contar que estuve conversando el día de ayer con Lorena Gallardo, porque me puse como una meta antes de este programa, para traer las cosas fresquitas, conversar con al menos un constitucional a la semana, un consejero constitucional, y traerle la información que ellos nos estaban dando. Y aprovecho y me tomo la palabra ahí, querida Alicia, porque ella es de la Comisión 2, que es de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Y la agarré así 10 minutitos entre comisión y comisión, muy amable de responder las dudas, porque esta comisión es bien interesante, y la pregunta que le hacía a todos también en las otras entrevistas es: ¿qué les pareció el texto de los expertos? Y en esto ella había un punto que, más allá de las iniciativas de norma que están presentando, que pueden venir justamente a ver cosas que faltaban dentro del tema de los expertos anteriormente, ella me hablaba de el tema judicial, y que habían avanzado muy poquito en los expertos. Así, ya que estamos hablando de tiempo, ¿por qué? Porque a lo referente, y que de hecho los expertos mismos les habían dicho que no tuvieron suficiente tiempo para profundizar en esa materia. Recordemos que en este minuto las comisiones están tanto los expertos como los consejeros constitucionales trabajando en conjunto, solo que los expertos tienen voz, pero no tienen voto. Entonces, aquí había un tema, por ejemplo, con la Defensoría Penal Pública, con ese grupo que estaba muy poco definido a nivel constitucional, y que ahí había un punto muy interesante para avanzar, y que ellos lo estaban redactando.
Y mi pregunta siguiente, que se la hice también a los otros que estaban en la Comisión de Derechos Fundamentales, en este caso es si había agua en la piscina, más o menos, para ir a discutir y avanzar en este tema, tanto en la Defensoría de las Víctimas como en el tema jurídico en general, y me dijo que sí, que ella ve que a nivel de su comisión, a pesar de que están trabajando cabeza agacha, escuchando las distintas, esta semana recordemos que tuvieron audiencias programadas que escuchaban a los distintos grupos que venían a ver temas en particular. En esta comisión había un ambiente de mucho diálogo, lo cual le había llamado mucho la atención gratamente, que era totalmente distinto al proceso anterior y que efectivamente estaban avanzando en encontrar puntos de diálogo y de unión para seguir retomando estas cosas que no pudieron cerrar a lo mejor en el tema de los expertos en particular. Así que esa información les traigo el día de hoy. Muy Sí, oye, perdona, para responder a Héctor, el 7 de noviembre tiene que estar entregado el borrador. Bien, Lorenzo. O sea, y ahí el 7 de diciembre, ¿no? 17 de diciembre es el plebiscito de 17. salida. Exacto. Chuta, no queda nada, po. Nada. Estamos muy encima. Para complementar lo que dice Rocío, otra de las formas de participar era la solicitud de audiencias públicas, ¿verdad? En donde hubo 1.841 personas que quisieron solicitar audiencia, pero por capacidad de las comisiones se sortearon mediante algoritmos que asignaban primero por comisión, luego por localidad. Al final hubo 200 personas que pudieron entregar su testimonio. Y yo también he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que han expuesto y dicen que efectivamente el tono, el diálogo, la sensación es de muy buen nivel, de muy acoger lo que se está diciendo, de mucha escucha, de mucho querer entender el proceso del otro. Yo lamentaría mucho, estimados auditores, si es que hay gente que se quiere restar de entender este proceso y de querer apoyarlo finalmente si le hace sentido, solo por una aprensión de que les dejó el proceso anterior. Yo creo que estamos ante un proceso totalmente distinto y nos da la posibilidad de cerrar este capítulo constitucional de una súper buena manera. Así que les pido por favor que se interioricen. Nosotros estamos haciendo este programa para dar a conocer lo que está pasando dentro del Consejo y que cada uno tome finalmente su decisión. Pero por favor, involúcrense. Yo encuentro que estamos ante una oportunidad. Oye, cuando tienes un 51% que te está diciendo que ya va a rechazar, donde yo creo que aquí lo que prima es el tema, el temor y cuánto es lo que el gobierno también ayuda o desayuda a este proceso de que no les creo y que ya está todo mezclado de antes y ya, no, aquí mejor nos quedamos con lo que tenemos y esto cerrémoslo por fuera. Sí, Es bastante complejo. y el que son todos iguales. En el fondo, yo creo que el tema fundaciones, que al que me imagino nos vamos a referir un poquito en el segundo bloque de conversación, el daño que le ha hecho a la credibilidad de la política, porque cuando llega un grupo de gente que dice que lo va a cambiar todo porque tienen otro estándar y a los 2 segundos uno se da cuenta que están metidos con las patas en el barro, bueno, no sabemos finalmente, pero por lo menos hay un escándalo que dilucidar. Pierde la gente la fe, pierde la gente la fe en que la política puede ser buena y puede ser limpia y puede ser bonita. Entonces, estamos súper amenazados por todos los frentes. Es lamentable, pero yo creo que sí se puede. Y yo, por lo menos, no sé ustedes, queridos contertulios, pero yo hasta el minuto le tengo fe a este proceso. Si se puede, dijo Obama. Yes, we can. Sí, yo estoy un poquito menos entusiasta que tú, Alicia. Creo que en la medida que se vaya acercando el final, digamos, del proceso, vamos a ver un poquito más de crispación en los temas porque van a aparecer los intereses de los distintos sectores. Eh, y no sé, de repente hay sectores, para no colocarle el mote a nadie, pero hay sectores que no contribuyen mucho, hay declaraciones que no aportan en realidad, y hoy día pasa un poco coladas, ¿ah? Pero en la medida que nos vayamos acercando, creo que pueden hacer algo de mella en la credibilidad de las personas. Por otro lado, está lo que dices tú, todo este tema de lo que ha estado pasando en el Ministerio de Vivienda, con el gobierno, que tampoco contribuye, y en la medida que el gobierno impulse de alguna manera, ¿no es cierto?, que este proceso avance, también puede tener un efecto contrario en los ciudadanos, porque van a decir, bueno, mire, si pasó todo esto en el norte con las fundaciones, nosotros, ¿por qué vamos a aprobar este proceso?
¿ya? Finalmente, en relación con el momento en el que vamos a llegar al final del proceso, quizás lo único bueno, a pesar de que creo que va a ser un momento duro, es que vamos a ver, digamos, este proceso termina un buen rato después que el 11 de septiembre de 2023. ¿Ya? Y ya estamos viendo cómo la sola idea de la conmemoración del golpe, de los 50 años del golpe, ha generado una serie de impactos eh, que a lo mejor las personas no los perciben tan directamente, pero que están muy presentes. Así que no, yo quiero ser entusiasta, pero no estoy tan optimista, digamos, del resultado. Tremendo tema que tocas, lo queremos desarrollar en extenso, es un tema muy profundo y tiene mucha relación con lo que estamos conversando en nuestro segundo bloque de conversación, así que los invito a una pequeñísima pausa comercial y ya volvemos. ¿Tú te Muy bien, estamos de vuelta en este segundo bloque de conversación junto a Rocío Gambra y Lorenzo Miranda. Oye, hay temas de la contingencia que podemos desarrollar porque tienen cierta vinculación con la Constitución. Nosotros no nos queremos quedar en la pelea, en lo que pasó, este dijo, este otro tiene la razón, este no, pero en el fondo cómo se abordan desde el punto de vista constitucional. Y uno de esos temas es el tema del escándalo de las fundaciones, que más allá de estar implicadas las platas que tienen que ir a políticas públicas, cómo se ejecutan, quiénes son responsables o no, yo quiero levantar un tema que a mí por lo menos, yo porque no tengo la respuesta, lo quiero poner y capaz que ustedes la tienen más clara. Pero ¿qué sucede cuando uno como ciudadano ve ciertos hechos, ciertas denuncias que las presentan con los antecedentes, pero finalmente nadie inicia la investigación? No hay una fiscalía y se empiezan a pasar estos elefantes corriendo por el lado y nadie los ataja. Uno como ciudadano, ¿qué puede hacer? ¿Tienes iniciativa como para decir, a ver, yo señor fiscal o yo señor no sé quién, lo acuso a usted porque usted no inició esta investigación que debería haber, por la razón que él diga, ¿no es cierto? Haberla hecho. ¿Tienen ustedes la respuesta? A ver, yo creo que en una democracia representativa, sin alguna herramienta, ¿no es cierto?, de revocación del mandato, la facultad de los ciudadanos queda básicamente restringida al voto y a la no reelección y al castigo, ¿no es cierto?, en las urnas. Además de un punto de vista de la institucionalidad, pareciera ser lo correcto. Nosotros tenemos instituciones que están encargadas, digamos, de perseguir todas las responsabilidades. Desde el punto de vista penal está el Ministerio Público, desde el punto de vista administrativo está la Contraloría. Entonces, yo creo que lo que nos corresponde a los ciudadanos, y lo hacemos mal eventualmente, es tomar nota y decir, bueno, yo no voy a votar de nuevo por esta persona, sea que se presente alcalde, concejal, diputado, senador o algún otro cargo que encuentre por ahí, no lo voy a votar más. Y eso de repente pareciera que nos cuesta. No quiero dar nombres de nuevo para no ponerle el mote a nadie, pero si uno revisa casos de corrupción en Chile, en el mundo de la política, bueno, tiempo después siguen apareciendo los mismos nombres y están sentados y se refundieron y se renovaron y entraron otros cargos. Entonces, no sé, creo que pasa por ahí. Y lo segundo, estar muy atento al devenir de los hechos, ¿ya? Porque lo más probable es que nos pase es que nuestra próxima elección sea, abre comillas, un rechazo a este mundo de la política y vamos a terminar después no muy bien, digamos, por esa falta de reflexión ciudadana. Entonces, justamente a raíz de lo que dices, Lorenzo, ¿no es posible establecer en la Constitución algún tipo de organismo en donde los ciudadanos tengamos un poquito más de peso y no solamente un voto cada 4 años? Porque finalmente tenemos que votar por lo que se nos ofrece y a veces lo que se nos ofrece es esa oferta, pues entonces tú no puedes decir no voto por ninguno, tienes que elegir a alguien de ahí. Entonces, no es posible que uno tenga mediante asociación, no tengo idea, algún organismo defensor del ciudadano,
respecto de sus autoridades, más aún cuando tú ves que las autoridades muchas veces son como medio entre emparentadas, como entre medio de los mismos partidos, como que lo que vimos en el MIMBU, que los mismos encargados de fiscalizar eran los que también participaban por el lado en las mismas fundaciones, entonces al final se te enreda un poco esto de la institucionalidad con roles asignados para fiscalizar, en donde tú te tienes que sentir tranquilo y confiado porque existen nomás. Sí, ahora, esto es medio circular el problema, ¿ah? Y yo, al final, el problema somos nosotros, ¿ya? Estoy hablando de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, etcétera. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando tú planteas, ¿no es cierto? Oye, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque resulta que terminamos eligiendo a aquellos que nos ofrecen los partidos, queremos más representatividad. Bueno, eso fue lo que hicimos. Y hoy día tenemos un Congreso fragmentado con veintitantos partidos, porque el que quiere levanta una candidatura y llega y después se cambia y de cierta forma, si tú quieres una neoliberalización de la política, ¿ah? El que quiere arma su empresita política y llega y ahí se da vuelta y se mantiene eternamente. Entonces ahora estamos yendo al sentido contrario, pareciera ser que no es tan malo que sean los partidos los que nos proponen los nombres que tenemos que elegir, porque hay una cosa programática, ¿no es cierto? Hay principios, hay ideas que se persiguen. Eventualmente podemos ir a ideas de sistemas de elección donde la lista sea más importante que la persona, porque lo que nos importa son los compromisos de programa, etcétera. Entonces, tenemos esta circularidad, te fijas, hay que tener cuidado con eso. Y segundo, la idea de que el ciudadano que llega al Estado, ¿no es cierto? O a la administración pública, ciudadano chileno que llega a la administración pública, es como que o ahí cambia o venía de alguna parte que desconocemos, ¿no es cierto? Cayó como del cielo en un paracaídas porque no era parte de esta sociedad. Eso no es así. El ciudadano que llegó es el mismo ciudadano chileno, digamos, que tenemos nosotros nuestras cosas. Ah, nos gusta tratar de ver cómo nos saltamos la fila, a ver si alguien conoce a alguien, de un amigo de alguien que me ayude, la persona que tiene el negocio en el barrio, que le dice que necesita la boleta, y 50.000 ejemplos más. Entonces, yo no me sorprendo mucho. Quizás lo sorprendente era que se hubiese enarbolado esta idea, ¿no es cierto?, de pureza máxima, de superioridad moral, y que terminamos viendo que somos todos de aquí mismo nomás, todos vecinos. Oye, yo lo quiero agarrar, justamente esto, somos de aquí mismo, somos todos vecinos, también llevarlo al tema constitucional y a ponerles dos temas en particular que en principio no tienen, como que nos llamaban la atención por separado, pero que de repente vimos una línea en común. Y que lo voy a poner desde el punto de vista de cómo estamos planteándonos los sistemas políticos y dónde están los incentivos que ponemos hacia nuestros gobernantes y la política en particular. ¿Cuáles son estos dos puntos? Uno es el tema de los 25 años y de cómo el presidente Boric saca, am, saca Alicia, no te entiendo. 50, los Perdón, 50 años, ¿o 25, no? ya, 50 años. Sí, es que corríjanme nomás porque la Ali, para los que nos están escuchando, solamente me estaba haciendo señas y la verdad es que no me acordaba bien de qué. 50 años, efectivamente, de esto que pasó y sacaron, esto que pasó. Mira, me pusiste nerviosa, Alicia. Esto que pasó fue el golpe de Estado. De eso estamos hablando y que tuvo que salir la persona que estaba encargada de hacer esta conmemoración de parte del gobierno porque el Partido Comunista encontró que no representaba correctamente el espíritu que se quería llevar desde el gobierno en esta conmemoración. Y lo quiero poner junto con una filtración que tuvo, para variar en la tercera, un WhatsApp donde salía José Antonio Kast defendiendo el proceso que actualmente está liderado por el Partido Republicano, porque son mayoría, son la presidencia del Consejo Constitucional, en el cual él defiende el proceso con un grupo que dice, no, esto es pésimo, los expertos dejaron la cosa peor y aquí hay que rechazar. ¿Por qué lo traigo? Porque ¿dónde está el incentivo cuando tuviste a grupos que están inicialmente con una bandera de lucha muy fuerte, que una vez que llegan al poder, tú gobiernas para todos? Cuando llegas a nivel de un proceso, lo haces para todos y estas figuras que son más dialogantes dentro de esos grupos, pongo José Antonio Kast por un lado y Gabriel Boric por el otro, tienen que dialogar con estos grupos que los levantaron y los pusieron donde están. Entonces, aquí quiero llevarlos a reflexionar, queridos contertulios, porque
en el proceso constituyente se están hablando del excesivo presidencialismo que tenemos, pero también de cómo comparten estos distintos grupos, estos 20 partidos, fragmentación versus lo que estamos llevando ahora. ¿Cómo lo ven ustedes? Oye, mira, es un temazo el que tú planteas, po. A mí me parece sumamente atractivo y daría para un programa entero. En esta mirada que yo ya les he comentado, que estoy haciendo del siglo XX, ¿ya? Y de nuestra historia política, para entender el golpe. Y para entender el golpe, no entre el 70 y el 73, porque esa mirada a mí me parece que es demasiado estrecha, sino que para entenderlo en el contexto desde 1900 hasta el 2023, en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial. Y lo que tú estás planteando, voy a hacer el siguiente ejercicio. Me voy a ir de nuevo, en este caso, al segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que es el gobierno democrático de Carlos Ibáñez del Campo, donde él es electo con el 46% de los votos. ¿Con qué lema llega él al gobierno? Llega con el lema llega con una escoba, ese era como el símbolo, ¿no es cierto? Porque va a barrer con la corrupción de los políticos y con la politiquería, ¿ah? Va a barrer con la politiquería. Y llega apoyado como candidato independiente, pero llega apoyado por una serie de partidos fragmentados. Eh, Obviamente de derecha, ¿no es cierto? Partidos ibañistas, el Partido Socialista Popular, etcétera. Y esa estructura, esa estructura, ¿no es cierto? Sin partidos, no ideológica, populista, termina desarmándose hacia el final del gobierno de Ibáñez. Termina no dándole respuesta a la ciudadanía respecto de lo que la ciudadanía efectivamente esperaba y termina consolidando, si uno quiere, una cierta degradación de la política. Lo que podemos eventualmente llegar a ver en el gobierno o en un eventual, ¿no es cierto?, gobierno de José Antonio Kast, me figuro que es algo parecido, porque está este discurso, ¿no es cierto?, un poquito populista de que yo tengo la respuesta, yo voy a barrer con la corrupción, etcétera, etcétera, eh, y al interior de su propia coalición, en este caso, hay una dispersión de ideas que no parece coherente, ¿no es cierto?, con la idea de un partido muy fuerte, que debiera ser el Partido Republicano, con un programa y con unos militantes y sobre todo representantes disciplinados, sino que nos aparece algo completamente distinto y vemos todas las semanas o muy seguido en el Parlamento diputados díscolos del Partido Republicano, y lo estamos empezando a ver también, menos, pero lo estamos empezando a ver también en el Consejo. Entonces, es interesante, antes que preocupante, es interesante, pero también es un poquito preocupante, ¿no es cierto? Ver a alguien que intenta liderar, que marca una ruta y una ruta que hace sentido a la mayoría de las personas, pero ver que quienes los apoyan tienen, digamos, una fragmentación en sus ideas y en su forma de plantearse que puede llevar a que la historia se nos vaya repitiendo. ¿M? Y un último dato, Carlos Ibáñez del Campo también, aparte de la idea de barrer, ¿no es cierto?, llega bajo el lema de el general del pueblo. Esto es bien interesante desde el punto de vista del orden, ¿ya?, de la idea de orden que existe en nuestra sociedad y que también está representada por José Antonio Kast. ¿Ah? Esta idea de que aquí sí que va a haber mano dura con la delincuencia. Eso. Súper interesante tu mirada amplia respecto de esto, porque yo, a ver, cuando pasó esto yo tenía 4 años, era chiquitita, así que no puedo decir que lo recuerdo, tengo flachazos, así, y creo que los 50 años era un momento propicio para el país para hacer un proceso reflexivo y tratar de entender lo que sucedió. Cuando uno explica un fenómeno, no necesariamente lo está justificando, lo está entendiendo. Entonces, si nosotros creemos que lo que pasó fue traumático, fue terrible, y no queremos que se vuelva a reproducir nunca más en nuestra historia, tenemos que entender para levantar las alarmas en cuando siquiera nos vayamos acercando a la posibilidad de que eso suceda. Pero eso supone conocer. Es como cuando yo no quiero que se vuelva a caer un avión, por lo tanto estudio muy bien las causas que llevaron a que ese avión se caiga porque no quiero que vuelva a pasar. Entonces pongo todas las alarmas previas y reviso todos los procesos para que eso no suceda.
entendiendo que lo que pasó con Patricio Fernández a mí me deja claro que eso ya no va a poder ser, porque me da la impresión de que el Partido Comunista no tiene ganas de hacer ningún tipo de reflexión, sino que quiere que todos salgamos a condenar lo mismo que ellos condenan y hablan desde el dolor. Por lo tanto, yo me imagino que una persona que sufrió en la manera que sufrieron muchas personas, como Carmen Hertz, por ejemplo, cuyo marido fue ejecutado, no tiene ninguna posibilidad de razonar respecto al tema. Es como si a mí de repente, no sé, me mataran un familiar, un hijo, y yo empezara a decir, sí, pero bueno, la persona que lo mató en realidad era una persona que no tenía educación, que nunca nadie lo cuidó, que nunca nadie lo quiso. No me pidan hacer esa reflexión, yo no la voy a poder hacer. Entonces, yo creo que todavía las cosas están demasiado frescas para algunas personas. Yo no sé si fue una buena idea del presidente haber aceptado la renuncia de Patricio Fernández, porque siento que ya con eso se marcó un antes y un después. Esta conmemoración ya no va a poder ser esta reunión que nosotros pretendíamos hacer como país, se supone, sino que yo creo que cada grupo va a hacer su reflexión en solitario y no nos va a permitir tener una mirada supra, creo yo. Quizás ahora esos fondos podrán irse para ser representados en Frankfurt, ¿no? Ya, fue mi talla de decir cómo lo estamos, para distender un poquito el ambiente, ¿no? Pero sin lugar a duda, aquí hay un tema del Partido Comunista y cómo se entiende, más allá de un tema personal de la vivencia cada uno, acá hay un tema de lógica del Partido Comunista que ellos lo que pretendían, y lo escuché también en una entrevista específicamente, no me acuerdo bien quién era del Partido Comunista, pero sí estaba en CNN y tenía un alto rango, que él decía, este gobierno lo que tiene que hacer es levantar el legado de Allende y no hay más explicación posible que el imperialismo, que Estados Unidos ejecutó algo aquí en Chile para que esto muriera. No, no hubo nada para atrás, sino que solamente las causas del golpe de Estado fue por Estados Unidos y lo podemos ver desde el atentado al general Schneider, que fue mucho antes del golpe. Y ahí se plantó y ahí se quedó. Y mi reflexión era en cómo tú como presidente, que aquí efectivamente yo veo que Gabriel Boric entrega esta batalla, no lo voy a dar, y la entrega al presidente, al Partido Comunista, de cómo yo me pongo y evalúo este tipo de información, que es lo mismo que yo le hacía el símil a lo que pasaba con José Antonio Casta en el otro lado, o sea, cómo, pero él en su caso no está dando el brazo a torcer con estos grupos más radicalizados. Ahora, yo me imagino que este tipo de conversaciones también las tienen adentro y logran salir con una sola postura hacia afuera, que en este caso la vemos traducida en que sale Patricio Fernández de su cargo. En el otro es una conversación de WhatsApp donde no es algo formal ni algo, es parte de la conversación y el diálogo que se tiene dentro de un partido político también, pero la traigo a colación dado que ambos están lidiando con estos grupos que son mucho más extremos. Y yo comparto que no es sana la salida de Patricio Fernández, aun cuando él lo plantea, digamos, en su carta como el hecho de que si él se transforma en un obstáculo, entonces él da un paso al costado, pero claramente lo que termina significando es que tenemos una dificultad. Ahora, yo entiendo lo que plantea Alicia, pero no lo comparto. Yo creo que ha pasado suficiente tiempo como para que nos debamos sentar a tener estas conversaciones. Ahora, lo que dice Rocío, a mí me parece súper acertado desde el punto de vista que efectivamente que hay una decisión estratégica del Partido Comunista. Estoy leyendo el libro de Mansuy sobre Allende y la izquierda chilena, que es muy interesante, pero hay una decisión, porque la figura de Allende se transforma por, por lo que representó su gobierno, por el esfuerzo de llevar adelante una revolución institucionalizada, ¿no es cierto? Eh, Sin perjuicio de los digamos, enemigos internos que él mismo tenía. eh, la forma en cómo termina su gobierno, la decisión que él toma de suicidarse, ¿no es cierto?, lo transforma en una figura que es inalcanzable, que es imbatible moralmente para la derecha. Y por lo tanto, lo que hace el Partido Comunista al impedir que se haga un análisis serio, ¿no es cierto?, razonado respecto de los errores y la derrota que sufrió la Unidad Popular, tiene que ver con mantener esa figura sin mácula, sin ninguna mancha, incólume, ¿no es cierto?
y estratégicamente es entendible, pero intelectualmente no lo es. De hecho, estaba escuchando a Alfredo Joñán en la presentación precisamente del libro de Alfredo Mansuy, y decía, partes del libro de Mansuy nos invitan como izquierda a hacer una reflexión muy dura, y tiene que ver con la imposibilidad de alcanzar el socialismo. O sea, debiéramos sentarnos a pensar esto. No estoy diciendo que eso sea real, no estoy diciendo que sea un imposible, lo que estoy diciendo es sentémonos a reflexionar. Y creo que el Partido Comunista le hace un flaco favor al país con estas actitudes, porque nadie está, como decía Alicia, ni justificando el golpe, ni mucho menos, ni las violaciones de los derechos humanos, y muestra, bueno, lo que todos entendemos que es el Partido Comunista, que es un partido comunista, que es un partido de corte conservador, ¿no es cierto? ¿Qué duda cabe? Y eso ha tenido distintas expresiones en su historia, desde el rechazo por las minorías sexuales a su apego a las ideologías de hace más de un harto rato, más de un siglo ya. Así que yo creo que la conversación esta es interesantísima, y bueno, vamos a tener oportunidad, creo yo, porque todavía faltan algunos meses para el 11, y creo que el ambiente se va a poner un poquito más tenso en la medida que se vaya acercando esa fecha. Lo que pasa es que yo digo que no están preparados para tener esta conversación porque si tú condenas las dictaduras, bueno, las tienes que condenar todas. ¿Y qué es lo opuesto a la dictadura? La democracia, ¿cierto? Entonces, si tú eres profundamente democrático, no puedes usar la cultura de la cancelación, porque eso supone no querer ni siquiera entender lo que está diciendo el otro. Más aún en este caso, en donde por lo menos, no sé, he escuchado muchos testimonios respecto de la conversación que tuvo Patricio Fernández, que originó todo este tema, y en ningún momento él relativizó nada, nada. Entonces, esta fue una cancelación porque tengo ganas de cancelarlo, porque no fue 100% ajustado al discurso que yo quería que tenga. Entonces, por eso digo yo que hay una contradicción evidente para mí entre las personas que condenan las dictaduras, pero que a su vez cancelan a personas que no piensan exactamente igual que yo. Entonces, en el fondo, me gusta cuando piensas, pero cuando piensas igual que yo. Y si no, no vale la pena ni siquiera conversar contigo. Por eso digo yo que no estamos preparados, porque yo veo una contradicción profunda en esas personas. Oye, Alicia, y de nuevo, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de hacer el paralelo de lo que está pasando en los dos lados, porque voy a tomar una frase que aparece en la nota, que es de José Antonio Cast, que dice, tampoco entiendo que alguien diga que si falta tal o cual indicación, o bien no se aprueban todas y cada una de las indicaciones que se presenten, será el argumento necesario para rechazar. Quien actúa así, al parecer, no entiende cómo funciona el diálogo ni la democracia. Si alguien piensa que esto es un todo o nada, que uno por tener una mayoría circunstancial debe anular al contrincante, al menos a mí me parece que está muy equivocado. Tú decías recientemente cómo se entiende la democracia. Bueno, lo que estamos viendo aquí del Partido Comunista, como bien decía Lorenzo, a nadie le es extraño, está actuando justamente total y completamente antidemocrático. Me mueven sus cabezas, estamos al aire, queridos contertulios. Tienen que decir sí, no. Perdona, es que no le achuntaba yo a activar el micrófono, pero totalmente. Y lo que estás diciendo, de hecho, la frase completa de José Antonio Cast se resume en un dicho que es: prefiero tener paz que tener razón. Entonces, es muy potente lo que está diciendo José Antonio Cast, es muy coherente, es propio del líder de su coalición. La pregunta es, ¿su coalición está preparada para seguir ese liderazgo? Porque para llegar a ese liderazgo, lo que colocó encima de la mesa fue otro discurso, completamente distinto. Exactamente. Oye, y esa frase que tú señalas la dijo, ¿te acuerdas quién la dijo hace muy poquito? Aldo Valle, que es actualmente el vicepresidente del Consejo Constitucional. Preferible tener la paz y no la razón. Así que justamente va en esa línea y es este proceso constitucional por el cual estamos haciendo este programa el día de hoy, el que no debemos dejar pasar. O sea, estamos en esta postura muchos, varios, como les comentaba, he conversado con varios consejeros constitucionales desde el Convergencia Social hasta la UDI y siguen y van en esta línea. Entonces, ojo, no desaprovechemos una instancia tan importante como la que estamos viviendo hoy en día.
Sin duda, mira, mientras tú hablabas, yo pensaba cómo transmitirle a las personas, a quienes nos escuchan, la importancia de este proceso. A mí se me vuelve de nuevo la idea a la cabeza lo que dice mi amigo Gastón Gómez, abogado constitucionalista, y es que él dice, de los problemas se sale para adelante. Entonces, aquí hemos tenido un problema durante muchos años con el texto constitucional creado, redactado en dictadura y que por lo tanto necesitamos sacarnos de eso, salir de eso y es importante dar un paso y avanzar. Y lo segundo que creo súper relevante para allanar la discusión es el reconocimiento de que somos personas imperfectas, seres humanos, cometemos errores. Yo me equivoco todos los días, me equivoco más de lo que yo quisiera equivocarme. eh, y que saquemos de la mesa precisamente, ¿no es cierto?, esta idea de que hay unos que son buenos y otros que son los malos, y que hay unos que tienen superioridad moral respecto de los demás. Y nos sentemos honestamente a plantear las ideas y a calibrar el texto que se proponga mucho más allá, y recojo lo que dice José Antonio Caz, de si quedó o no quedó la norma que yo quería, porque ese fue uno de los grandes problemas del proceso anterior. Si tú colocas mi bandera, yo apoyo tu bandera, y terminamos con un texto que era incoherente o que no le hizo sentido a la ciudadanía. Y no podemos perder de vista que si le creemos a las encuestas, el Partido Republicano es el que tiene más adhesión y José Antonio Kast, líder, por lo menos de los que se ha consultado, que tiene mayor aprobación en una futura candidatura presidencial. Así que si José Antonio Kast quiere ser el próximo presidente de Chile, tiene que ser capaz de hablarle al resto de las personas, no solamente a su nicho, porque si no se va a transformar en un Boric II desde el otro lado. En el fondo, un líder que se va a quedar solamente con su 30% y el resto, ¿qué? Y tú para gobernar necesitas mucho más que ese 30%. Por lo tanto, el Partido Republicano aquí tiene que hacer una reflexión respecto de si quieren ser o no gobierno. Porque si quieren ser gobierno, tienen que ser capaces de dar estos pasos. Si se atrincheran, puede ser que ganen la candidatura presidencial futura. Pueden ganar incluso, pero no van a poder gobernar. Entonces, también es una decisión un poquito pragmática, yo creo, lo que está haciendo José Antonio Kast en este minuto. Es decir, mira, demostremos que nosotros sí somos capaces de ir sin transar nuestros principios, sin acomodarnos, sin las volteretas que ya vimos, pero tratando de convocar, y para eso tenemos que ir a la otra orilla, nadando, no tan lejos, pero sí tenemos que ir a buscar más votos, ¿cierto? Así es, querida Alicia, estamos en el tiempo ya. Oye, un aviso súper corto, que no tiene mucho que ver con nada, pero se liberó hace poquitos días la plataforma de conversación, red social llamada Threads, hilos, ¿ya? Eh, y que pertenece a la empresa Meta, que es la dueña de Facebook. Instagram y Facebook de Mark Zuckerberg. ¿Ya? Está bien interesante, viene a ser la competencia directa de Twitter, promete contener herramientas que ayuden a sanear un poco el espacio de debate virtual. Y nuestro querido Elon Musk amenazó ya con demanda a Meta porque dice que hay plagio y trampa en esta competencia. Así que bien interesante para los que tengan interés en este tipo de plataformas de conversación y compartir ideas. Súper Ojo, interesante, vamos a ir a dar una vuelta. ¿Mm? atención, Threads no está permitido en la Unión Europea por el tema de que no logra los estándares necesarios para poder mantener la intimidad y la privacidad de los datos. Así que muy interesante esa discusión que se está dando, Lorenzo. Aunque yo creo que a esta altura nuestros datos ya están en todos lados. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Se me pasa volando la conversación con ustedes. Ojalá ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos en este mismo espacio la próxima semana. Chao, chao.